cada tanto nos vemos. Cada tanto nos vemos. Bueno, Orlando Misao es restaurador de almas también, restaurador de vidas, es psicólogo, educador urbano. Me estaba olvidando que eres educador urbano. Micrero, educador micrero. Educador micrero, rompecostillas. Rompehuesos. Rompehuesos, especialmente costillas, ¿no? Sí, más o menos, claro, en el abrazo. Sí, en el abrazo. El abrazo sanador. Eso tenemos que aclarar, ¿no? O sea, das unos abrazos bien efusivos, ¿no? Exacto. Además, ¿quieres tanto a esta ciudad o me equivoco? Sí, ¿no? sin duda. Enormemente. Sí. ¿No? Amo esta ciudad. Bueno. Amar es mejor que querer. Definime, ¿por qué es importante el abrazo? Porque en el abrazo uno transmite sentimientos. Ah. Y el sentimiento tiene dos características particulares. Primero, el sentimiento genuino es fruto de el pensar profundo. ¿Me lo puedes repetir? El pensar profundo genera sentimientos genuinos. Ajá. Los sentimientos genuinos generan acciones positivas. Ya. ¿Sí? O sea, con la mente pensamos, con el corazón figurativo sentimos, con el espíritu humano actuamos. Muy bien. Orlando Misao, ¿tú eres qué? ¿Argentino? ¿Salteño? Sudamericano. No te hagas al canchero, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? O sea, así como tú tienes un teléfono o un gran objetivo que alcanza ciertas dimensiones, nuestra mente es así, ¿no? O sea, el lugar donde nacemos, ¿verdad? Nosotros decidimos la amplitud del lugar donde nacemos, la amplitud del conocimiento que queremos tener. Ya, pero ¿dónde has dicho tu primer ajo? ¿Dónde has dicho tu primer ña? Mi primer ajo fue en Córdoba, Argentina. En Córdoba, por fin te saqué. ¿Cómo? Amo Córdoba también, por supuesto. No. Alguna vez en una entrevista dijiste, niega Córdoba. No niego, simplemente... Yo dije que... Sí, lo tengo grabado, sí, o sea, a la prueba me dijiste que yo negaba Córdoba. No es que niegue Córdoba. Amo Córdoba, es el lugar donde he nacido, pero fíjate que hay una expresión que a mí me gusta mucho. Los pueblos superan a los países. Los pueblos superan a los países. No los países superan a los pueblos. No. Por ejemplo, el pueblo aymara, tú dices, el pueblo quechua, ¿sí? Aunque los hispanoamericanos. No latinoamericanos, sino hispanoamericanos. Aunque los que vienen de pueblo reniegan contra el concepto y la palabra pueblo, o sea, creen que es algo de desprecio. Este es de pueblo. Bueno, vive el pueblo, ¿no? Para el pueblo, lo que es pueblo boliviano. Claro. Entonces está diciendo pueblo, bueno, parece que... Las palabras son portadoras de sentido. Y es muy interesante. Tú me invitaste a hablar aquí de educación. La educación es una palabra que se ha ido transformando. El sistema mundial conceptual ha ido cambiando el significado de algunas palabras. Por ejemplo, para la gente, salud es más hospitales o más remedios. Ajá, sí. Yo diría que más hospital y más remedio, no hablamos de salud, sino de enfermedades. Claro. ¿Sí? Educación. Más colegios, más escuelas. No. Eso no hace la educación. Bien, has aprendido, Iván. Es importante, no nos retiro. A ver, hace a la formación y a la instrucción. Sí, ayuda, colabora, es muy importante. Pero ve, por ejemplo, esa gráfica de Mario Moreno Cantinflas, por ejemplo, ¿no? Cuando tenía una chapapita ahí, digamos, 2 palitos, un techito, y cuando le llovía incluso, eso quiere decir que la escuela puede estar en cualquier lugar. Correcto. La enseñanza puede estar en cualquier lugar, ¿o no? La enseñanza, aquí la discusión que siempre lo hemos tenido entre tantos años que nos conocemos. Para mí la educación, el Ministerio de Educación es la casa, es el hogar. Tú hoy me planteaste cómo se puede mejorar la educación. La educación no se mejora con mayor infraestructura, mayor presupuesto. Un amigo, cuando le conté voy a estar con el Iván, que ayuda también. No, por supuesto que ayuda. Pero no confundamos los términos, los conceptos, Iván. Ministro de Educación
papá y mamá. Lugar donde se nos educa el colegio. No es el colegio, es la casa, es el hogar. ¿Cómo mejoramos? Yo te lo simplifico así. ¿Cómo mejoramos la educación? Mejorando la familia. Tenemos doctores de Harvard, súper licenciados, mal educados. Por ejemplo, ¿cómo mejoramos la educación? Si como abogado del diablo, como abogado del diablo. Sí, sí. ¿Cómo puede ser doctor? ¿Cómo puede ser en Harvard? ¿Cómo puede ser mal educado? Mal educado, claro, mal educado. Si eres prepotente, si eres soberbio, si eres altanero, si eres te crees superior, eres un mal educado. Un profesor, por ejemplo, tú me preguntas, ¿cómo se mejora la educación? Fue tu consigna para invitarme hoy. Y se mejora, por ejemplo, que los alumnos no tengan profesores o maestros o educadores, que se les llama educadores, para mí son instructores, capacitadores, que tengan cualidades y que no tengan debilidades en su capacidad de transmitir conocimiento. Cuando hablamos de que estamos en una crisis de valores y de principios, ¿has escuchado eso? Sí, todo el mundo dice, sí, hay una crisis. En primer lugar, no sabemos lo que quiere decir la palabra crisis. Crisis quiere decir cambio, no es conflicto. Estamos en un cambio de valores y principios. Los valores, ¿qué son los valores? Para simplificarlo y no decirlo tan académicamente. Los valores son cualidades. Y la sociedad moderna tiene deterioradas sus cualidades. ¿Sí? Se preocupa más por las habilidades y no por las cualidades. Entonces, las habilidades se aprenden en el colegio, en kinder, en primaria, secundaria, universidad, posgrado. Muy bien. Pero las cualidades... A ver, ¿conoces a muchas personas misericordiosas, Iván? Una que otra. Por ejemplo, yo le pregunto a la gente, le pregunto a alumnos, a profesores que toman cursos de capacitación, a ver, ¿qué es la misericordia para usted? ¿Qué son los valores? Y nadie sabe decir qué son los valores. Las cualidades, la misericordia, por ejemplo, es la capacidad de condolerse del dolor humano. ¿Sí? El buen samaritano era una persona misericordiosa. Solidario. Solidario. Pero que solidario no con la palabra, con los hechos. Sí, sí, sí. Fíjate que la parábola del buen samaritano... Algo me hablaste del Gatica por ahí, ¿no? ¿De qué va el Gatica? Del padre Gatica. Del padre Gatica, que predica, pero no practica. Ah, bueno. Bien, ahora, ¿qué pasa con el padre Gatica? La sociedad está en graves conflictos y en serios problemas porque los padres nos hemos transformado en padre Gatica. Sí, sí. Que predica, pero no practica. Haz lo que digo, pero no lo que hago. Sí, Orlando Misao con nosotros. Orlando, lo que pasa es que todo el mundo le quita las nalgas a la jeringa. Lo diré más protocolarmente. Sí, sí. Le quita el brazo a la jeringa. ¿Por qué? Porque la educación, ¿no?, es responsabilidad de los profesores, dirán los papás. Claro. ¿Ya? Los papás dicen, bueno, entonces, pero si no saluda, si no dice gracias, si no dice disculpa, etcétera, espérame, no, aguántate. Ya, bueno. Entonces, los papás dirán, es cuestión del profesor. Oiga, ¿qué te mando a la escuela? ¿Por qué pago? ¿No? ¿Por qué el Estado paga? La educación está en manos de los profesores. No. Los profesores, ¿qué dirán? No. Eso es responsabilidad de los papás, ¿no? Y el director de educación, y el ministro, y el presidente, el secretario de la ONU, o alguien. Entonces, todo el mundo cree que es una responsabilidad del otro y no una responsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque la familia se deteriora. La familia como base fundamental de una sociedad está deteriorada. Yo mando aquí a primero básico, vamos a decir, a primero básico a un ser humano educado. Ya lo mando educado, bien o mal, pero ya lo mando educado. Ya lo hemos dicho muchas veces en la radio, cuando teníamos nuestras polémicas, y yo te explicaba, ¿no? O sea, los 5 primeros años de amor, de afecto, de ternura y de firmeza de un padre, es lo fundamental y es lo que más se ha descuidado. Entonces,
por eso es que la gente está confundida. Un profesor, un maestro, tiene 2 hijos, supongamos, o 3, ya, o 1, no importa, pero tiene hijos. Y le cuesta terribles esfuerzos educar a sus hijos. Y después tiene que educar a 40, 30 en la escuela, el profesor o el maestro. No, imposible, no. Imposible. Iván, aquí todavía, yo acabo de cenar con una familia numerosa. Niñitos de 4 años se levantaron y dijeron, gracias papá, gracias abuelo, gracias. Ese es un mérito de Bolivia. Y ese niño todavía no fue al colegio, ni a la escuela, ni a kinder. Pero agradeció, ¿por qué? Porque se lo educó. Hay padres donde el niño se levanta y está protestando y no quiere la comida y se berrinche. Entonces, el problema de la educación está en el núcleo fundamental de la educación de una sociedad y de las sociedades o de la sociedad mundial. Entonces, ahí está el problema. Amigos me han mandado a celular, habla de la infraestructura, del presupuesto, bla, bla, bla. Es que, querido Orlando, muy pocos nos ocupamos realmente, muy pocos se ocupan de la educación en sí. Claro. Cuando dicen, vamos a hablar hoy día de educación, sí. Vamos a hablar porque faltan ítems en mi unidad educativa. A mí me falta presupuesto, que falta alcantarilla, que falta alumbrado público, que faltan focos, que falta, sí. Entonces, le falta techo, esos son revoques, son ladrillos, etcétera. Eso es instrucción, todo eso es un sistema de instrucción, Iván. La educación es en la casa, la instrucción es en el colegio, en la universidad. Porque si yo no instruyo, si yo no educo a mi hijo o a mis hijos en el hogar, después voy a tener los conflictos. En Argentina hay alumnos que patotean a sus profesores. Y hay padres que van a pegarle al profesor porque el profesor le dijo algo que al niño le molestó o al adolescente. Entonces, a ver, hemos generado una sociedad a nivel mundial donde Bolivia está tal vez privilegiada por un simple ejemplo que te puse recién del niño que se levantaba de la mesa y agradecía. Esas pequeñas acciones son las que demuestran el valor o los valores, las cualidades que se infunden en el hogar desde muy pequeños. Y lamentablemente hoy los papás están preocupados por ganar dinero para comprar objetos a sus hijos, a su casa y a su satisfacción personal. Entonces, la crisis, el conflicto, las dificultades de la educación en el planeta pasan por el materialismo que ha desvirtuado los valores o cualidades de la familia, el más tener, y por un error conceptual de los gobiernos mundiales, que han hecho creer a la gente que a su hijo lo van a educar de acuerdo a la categoría o a la calidad de kinder, primaria, secundaria, universidad y posgrado que vayan sus hijos. Fíjate, yo no le escucho decir a la gente, yo tengo hijos bien educados, yo le escucho decir, todos mis hijos son profesionales, y se les llena la boca al papá o al abuelo de decir que son profesionales. Sí, pero son profesionales. Con 2 años de trabajo mi hija ya tiene casa, te cuento, y 2 autos. Le está yendo bien, espectacular. Claro. Pero la familia, ¿cómo está? Los valores, las cualidades, el sentimiento de la familia, ¿cómo está? Entonces, yo en ese sentido soy un nadador contra la corriente y me opongo. A mí me va bien. A los que parece que no les va bien es a los que no han entendido esto, que mis alumnos, colaboradores, hoy te mandé esta entrevista, te mandé un mensaje, creo que era, que lo había WhatsApp, a un WhatsApp que lo había mandado un joven profesional, psicólogo, pero que ha trabajado conmigo, y yo lo siento amigo, compañero, colega y discípulo también. Sí, pero no, y él puso, ¿qué puso? Repite esto: en la casa se educa, en la escuela se instruye.
y yo te lo mandé y ahí surgió el tema y ahí tú me invitaste. No, pero de educación andamos debatiendo casi toda la vida. Y claro, pero cuando hablamos de educación, en el sistema mundial, no es en Bolivia ni en Sudamérica. Es que ya todo está globalizado. Todo globalizado. No. Pero en todas partes, Iván, cuando se habla de educación es de currícula, es de metodologías, es de sistematización. O de presupuesto, o de infraestructura. No, tenemos que volver a la familia. Orlando Misao, dime, dame un capítulo del celular. ¿Hasta cuándo tú demorarías el uso del celular? Porque ahora ya no lo estamos demorando nada, lo estamos demorando con la mamila, con la mamadera que nosotros llamamos, inmediatamente ya está el celular para que me deje de molestar un rato. ¿Cuándo demoraría yo el uso del celular? Cuando el celular sea una herramienta de instrucción para mi hijo. ¿Sí? Pero dame una edad, dame una idea. 6 años. 6 años. 7 años, o sea, pero lo demoraría un poquito más. Pero te aclaro otra cosa. Pero le enseñaría al niño de 6 años, que está entrando a primero básico, a usar únicamente para su instrucción, no para su entretenimiento. No para su entretenimiento. Si fuera para su entretenimiento, mucho más. Mucho más. Yo controlaría con qué se entretiene mi hijo. Y vería si lo que lo entretiene a mi hijo le infunde valores y principios. No te he dado el significado de la palabra principio. Hemos dicho que estamos en crisis. No, los principios ya sé dónde están. ¿En dónde están? Al final. Bien, al final. Ese es el problema. ¿Por qué? ¿Y por Porque qué? los principios están al final. Al final es que el del frente tiene su auto, tiene su vehículo. Cambió su auto. Todos tenemos auto, pero cambió y tiene ropa de marca. Entonces, la honradez, la disciplina, el respeto, la solidaridad, están al final. Al final. O sea, los principios están al final. ¿Y por qué la palabra principio dice principio? Porque los principios son verdades fundamentales que no cambian. Verdades fundamentales que no cambian. Amor al prójimo, respeto a la vida, ¿sí? Los otros días veía un video, Iván. Espectacular. Sí, espectacular, cómo ponían en riesgo su vida unos señores que se la dan de muy cool, ¿no? Que se tiraban de una montaña tan alta como el Everest, con unos trajes que les hacían volar, y que después venía una avioneta y ellos tenían que acertar, achuntarle a entrar al avión. Y a esto lo propiciaba una empresa de energizantes, que nuestros jóvenes ven esos documentales, esos TikTok, esos cortos, y claro, después quieren salir a hacer lo mismo, o volar con su motocross y arriesgar su vida. Entonces, ahí el principio está puesto al último. El respeto por la vida es un principio. El amor al prójimo, el respeto a la ley. ¿Cómo un ser humano va a respetar la ley si no respeta la ley básica que es la del padre y de la madre? No, ¿cómo va a respetar al profesor? ¿Cómo va a respetar al profesor si no respeta a su papá y a su mamá? ¿Cómo va a tener un concepto de autoridad? Recién en la Jaime Mendoza, cuando yo venía para acá, en la Austria Gutiérrez, a la terminal, veo que algo pasaba. Y era que autos doblaban a la izquierda con el semáforo en rojo, otros avanzaban con el semáforo en rojo. ¿Por qué? Tan apurados, iban a ver el partido, no sé qué sería, pero falta de valores y falta de principios. Cuidado con eso. ¿eh? Cuidado que cuando te pases el semáforo rojo, cuando nadie te está viendo, cuidado, no sería la multa. No, mira, lo que pasa es lo siguiente. Cuidado que cuando nadie te está viendo y te pasas el semáforo rojo, también te podrías meter un billete que no es tuyo cuando nadie te está viendo. Correcto. Así se mide el grado de corrupción que tiene un país. Exacto. ¿Sí o no? Exacto, tal cual. Entonces, si yo soy capaz de violar la ley, esa ley mínima, pero si no venía nadie, ¿ya? Entonces, me estoy capacitando para hacer un montón de otras infracciones, ¿no? El que es fiel en lo mínimo, es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo mínimo, es infiel en lo mucho. Entonces, imposible pretender que una sociedad que no respete un semáforo, que no cumple con sus obligaciones, que bota un papel a la calle,
le pidamos... O que se hace pipí en la calle. Claro. ¿Ah? Claro. Porque ese también es un método de medir el grado de corrupción que tiene un país. Totalmente. ¿Ah? ¿Usted se ha hecho pipí en la calle alguna vez? ¿La última semana? ¿El último mes? ¿El último año? Algo que queríamos hacer, Iván, te lo cuento, en esto de educador urbano, era seguir con una cámara a un ciudadano sin sacar su rostro y perseguirlo cuando iba, si compraba, por ejemplo, esos chicles que tienen como 2 o 3 envoltorios, ¿no? Y una vez hicimos una prueba y vimos que 5 papelitos tiró un ciudadano, ¿ya? Y yo iba atrás levantando los papelitos y después... Sancho, como Sancho. Claro. Entonces como después, el Quijote y el después Sancho. le decía, señor, ¿sabe? Y esto, muy importante, ser proactivo. No lo que muchos dicen, oiga, se le cayó esto, ya estoy violentándola. Entonces, la idea nuestra era hacer la filmación y decir, señor, mire, yo he juntado 5 papelitos, yo los voy a botar en la basura por usted, pero por favor, la próxima vez, no lo haga, bótelo usted y cuando vea que otro tire, usted vaya y tírelo usted. O sea, proactividad, no el mal educador que golpea o que maltrata a su educando. Sí, pero como que no tenemos, creo, Orlando Misao, no tenemos una conciencia de una responsabilidad, que eso también va con la ciudad, con tu familia, con la educación, con tus hijos, con tu esposa, con tu tío, con tu abuelito, con todo. Porque la familia está destruida. Sí, ya, lo que pasa es lo siguiente, mira, te pongo este escenario. Yo tiro la basura donde sea. Bueno, yo pago mis impuestos, exacto, que levante el alcalde, ¿no? Claro. Bueno, pavimentan la calle, lo primero que hago es picar porque tengo que recién poner el alcantarillado, el agua potable. Me hierve, ya, bueno. Bueno, entonces, como todo, ¿no? Y que paseo a mi perro y se hace popó donde sea, pero que limpie el alcalde. O que limpie, para eso pago los impuestos. Sí, porque no tenemos una responsabilidad propia, nuestra, ¿no? Haciéndonos cargo de lo que hacemos. Porque en nuestra casa empieza el problema. Siempre, todos esos problemas empiezan en la casa. A ver, qué hermoso es hacer compostaje en tu casa. ¿Qué es compostaje? Compostaje es separar tu basura orgánica y hacer compost. Aunque vivas en un departamento, no tengas nada de tierra, en un balde de pintura tú puedes hacer compostaje. Una capa de las cáscaras que tiras, en vez de ponerla con la basura inorgánica, tú generas tu compost. Y vas a ver que al cabo de 6 meses, materia orgánica, una capa de tierra. Materia orgánica, otra capa de tierra. Vas a ver con un drenaje el balde, vas a ver que con el tiempo vas a tener una tierra perfecta para tus plantas. O que hay, por ejemplo, de lavar tu ropa mientras te bañas. Es una acción sencilla, es práctica. Una vez hicimos en Chile un estudio con la Universidad de Chile de que las enzimas que ensucian nuestras camisas, los puños de nuestras camisas, si tú la lavas ni bien te sacas la camisa, salen facilísimo. Ahora, si tú lo dejas en el canasto de la basura, de la ropa sucia, y solo el fin de semana la lavas, cuesta 3 o 4 veces más agua y detergente y jabón sacar esa suciedad. Mire qué sencilla educación ecológica, ¿no? Andrés Mocus, que era el alcalde de Quito. De Quito. ¿Te acuerdas? Como educador urbano, dijo, podemos bañarnos no más de 5 minutos. Dijo, exacto. Bueno, 5 minutos. A ver, que se bañe él. No. ¿Qué quiere? El agua yo la pago. Claro. La energía también. Entonces yo me puedo bañar media hora. Y puedo tirar el agua que quiera. Sí, puedo tirar, sí, y no reciclo nada. Bueno. Entonces el alcalde dijo, no más de 5 minutos. Bueno, haga la prueba, si puede. ¿Y lo hizo él? Instaló una ducha en plena plaza de Quito. ¿Y qué es lo que hizo? Se bañó y demostró que 5 minutos era más que suficiente. Sí, sí. ¿Qué tal? Con el ejemplo. Te voy al ejemplo. Cambia la cosa. En Chile yo hice un proyecto que se llamaba 5x5H2O. 5x5H2O. 5 litros de agua, 5 acciones humanas. Era para una planta en el desierto de Atacama de una empresa que se llamaba AgroSuper, ¿no? No había agua en el desierto de Atacama. Se le daba 5 litros de agua,
se lo ponía en un bidón al sol. Imagínate cómo calentaba el sol ese agua. A hervir. A hervir casi. Y con ese agua, el empleado de esta planta de pollos y de cerdos se bañaba sobre un cubículo, un fuentón cuadrado, donde no se desperdiciaba nada del agua. Y el agua salía muy despacito. Y se tenía que lavar, bañarse él, tenía que lavar su camisa y sus calcetines con 5 litros de agua. Tenía que después lavar el piso, el trapo de piso y regar compostaje. Belleza. 5 acciones, 5 litros de agua. Belleza. Y otra cosa, un dato interesante. Dime. Cuando tú te bañas todos los días, gastas mucho menos agua, porque tu organismo tiene menos toxinas que eliminar en tu transpiración, etcétera, etcétera. Y si tú te refriegas tu cuerpo con la ropa que estás lavando, ahorras muchísimas más agua. Claro, si te bañas cada mes, entonces tienes que estar refregando todo el día. Se me terminó el tiempo y dame 30 segundos más. Yeah. ¿Por qué es importante que la población sea educada? Porque me importa que un país tenga mala educación, o otro país que tenga buena educación, que un país sea como Japón y otro país sea como Bolivia o como México o como lo que sea. A ver, porque un país bien educado demuestra fortaleza familiar. Te repito, te insisto, te lo he dicho toda la entrevista. Un país bien educado, es cierto que hay países que son muy disciplinados, cambian los valores familiares por la disciplina. Japón, por ejemplo, porque Japón no tiene altos valores familiares, los ha perdido, los tenía una tradición de valores familiares que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero tenía otra cosa. O sea, a falta de valores familiares lo ha compensado la disciplina. El japonés es muy disciplinado. Hay una película nueva japonesa muy interesante, no es taquillera, pero... las buenas no son taquilleras, vos sabes. No, las buenas no son taquilleras, pero habla de la disciplina de un japonés que vive solo y que es un gran lector, un gran escritor, pero vive de lavar y de limpiar baños públicos. Porque Japón está lleno de baños públicos, entonces no hay necesidad de hacer pipí en la calle. Que eso es otra cuestión, claro, de que la ciudadanía bien educada va a tener políticos bien educados, y esos políticos bien educados van a ver las necesidades reales de la sociedad y se van a dar cuenta que una sociedad como la boliviana, ¿por qué come en la calle el boliviano? Porque está todo el día trabajando. Y si come todo el día, si vive todo el día en la calle y come en la calle, sus necesidades, o sea, tendría que haber muchos más baños públicos y mucho más accesible de lo que a veces son los baños públicos. Bueno, tengo 10.584 preguntas más, ¿no? Por eso hacíamos el Jueves Ciudadano. Todos los jueves teníamos 1000 preguntas. ¿Por qué eres así como eres? ¿Por qué quieres abrazar a la gente? ¿Por qué tienes un dinamismo positivo casi siempre? Porque hoy es el mejor día de mi vida y mañana lo va a superar. Y tengo otras preguntas más. Ha sido muy amable. ¿Qué hay todavía para la segunda, la tercera temporada? Bueno, muchas gracias. Fue Orlando Misao con nosotros, que tanto quiere a la ciudad de Sucre.